Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenido a un nuevo programa de Construyendo Unidad. En este miércoles nos acompaña nuestro invitado selecto, Voltaire Alvarado, que es doctor en Geografía en la Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, y trabaja en el Departamento de Geografía en la Universidad de Concepción, de nuestra linda y preciosa ciudad penquista de Concepción. ¿Cómo estás, Voltaire? ¿Me Muy escuchas? bien, muchas gracias por la invitación. Y Sí, obviamente escucho muy bien. me acompaña mi querido compañero de training de programa, José Orellana, ¿cierto? En un nuevo capítulo de Construyendo Dignidad, en donde vamos a tocar un tema que es bien sensible y que nos afecta a todo evento, que es el tema de la vivienda. Acá José me mandó, les voy a leer textual, dice, en el contexto, en el año 2018, en el informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como un elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, relativo a su misión en Chile, que dice que si bien Chile ha ratificado todos los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, aún con todas las enmiendas realizadas, escuchen bien, todavía no reconoce explícitamente el derecho a la vivienda adecuada. Ni siquiera en la Constitución. En el año 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestó su preocupación porque el derecho a la vivienda no se considera exigible ante los tribunales de justicia. Entonces aquí tenemos un problema que nos afecta a todos, todo en algún momento en la vida, ¿cierto? Cuando nos convertimos en adultos, queremos una vivienda propia, digna, y en nuestra Constitución no está consignado como derecho. Entonces, partimos voltear. Necesitamos escuchar tu, lo que tienes que para contarnos. ¿Qué se entiende, si me puedes ayudar, como el derecho a la vivienda en la actualidad? Existe, ya acabas de decir que no existe como tal, pero qué es lo que se siente, qué es lo que se necesita para que este derecho a la vivienda sea algo real? Bueno, es una pregunta que tiene un componente histórico importante y quisiera comenzar un poco con esa puerta para, más que mostrar la salida, mostrar la ruta de entrada también. Hay que consignar primero que nunca en la historia de Chile la vivienda fue un derecho, ¿ya? Y de hecho, quizá el gran problema que tiene hoy día la estructura con la cual se provee la vivienda por parte del Estado, ¿cierto? Vamos a colocar aparte lo que ocurre con el mercado inmobiliario privado. Y uno de los puntos que es bien considerable a considerar de esa situación es que cuando comienza la demanda por vivienda ya de forma institucional, que es la década de 1920 con la formación del Consejo del Bienestar Social, que es el sucesor del Consejo de la Habitación Popular, comienza en rigor a operar por primera vez el aporte fiscal para la vivienda de manera formal y como un sistema de competencia. Dicho de otra manera, es la semilla del subsidio, para que lo coloquemos en terreno contemporáneo, En contexto. en contexto. Entonces, después de eso, plan habitacional, DFL2, ¿cierto? La Corvi, las cuatro corporaciones, la Caja de la Habitación Popular, atraviesa completamente el espejo del siglo XX sin convertirse nunca en un derecho. Pero ¿qué es lo que ocurre? El Estado, a través de las agencias que va creando, salta de los consejos a la caja y de la caja a las corporaciones. En ese salto, ¿cierto? Que ya serían tres eventos más o menos marcados, ¿cierto? Los 30, los 40 y los 50 hasta el 76, que es el año que se disuelve finalmente las cuatro corporaciones y emerge el Servio contemporáneo. ¿Ya? Se inaugura una política subsidiaria que solo se va a ir sofisticando en el tiempo. Entonces, cuando llegue el Servio el año 76, no es mucho lo que inventa el régimen militar, para colocarlo en contexto real. Lo que en rigor hace el régimen militar a través de un ejercicio tecnocrático que le resta la capacidad de discusión política a las corporaciones es crear un Servio que está orientado, en esencia, a urbanizar el país. Y ahí ocurre posteriormente, en la década del 80, como dice mi buen amigo Rodrigo Hidalgo, que el Ministerio de Vivienda determina que todo suelo que no es rural es urbano y por lo tanto anula la existencia de lo rural y comienza esta expansión demencial periférica que hasta el día de hoy pesa en cuanto a conectividad, marginalidad,
segregación y otros, vamos a decir, relieves de injusticia que van produciendo las ciudades chilenas en la actualidad. Entonces, no es que se haya creado la pólvora en la materia subsidiaria durante la dictadura en sus primeros años, por el contrario, lo que se hace es sofisticar una maquinaria que ya venía aceitada. Y lo que van a hacer, y aquí me van a tener que perdonar, pero tengo que decirlo, lo que van a hacer los gobiernos de la concertación es sofisticar esa maquinaria a un nivel incluso superior y pasar de 2 o 3 programas de subsidio estable a 26 programas en un momento. Estuvieron, no al mismo tiempo, fueron derogándose, pero si uno cuenta hasta Bachelet 2, hay 26 programas y subsidios permanentes de vivienda. Nunca existió la palabra derecho en eso. El único derecho que existe es el derecho a competir participando de estos sistemas de subsidio. Entonces, ¿la salida cuál es? Eliminar el sistema de competencia y trabajar el derecho a la vivienda como un sistema de acceso, no de competencia. Porque fíjense, ustedes quizás se van a acordar, yo me acuerdo muy bien, fue un día de fiesta en mi casa, en la década del 80, con el DS-44, la gente compraba el diario, el periódico, generalmente La Nación, y ahí se publicaban los resultados de postulación al subsidio, la gente postulaba con un puntaje. Se le entregaba el subsidio y las personas que adjudicaban ese subsidio tenían 2 caminos, ir a las viviendas sin deuda, y los que tenían capacidad de hipoteca se endeudaban en un banco con un hipotecario a 20 o 30 años, que a veces, o 20 o 10 años, y a veces eran 2 préstamos, uno a 20 y otro a 10, y se pagaban al mismo tiempo. Pero eran subsidios muy menores, ¿eh? Yo recuerdo muy bien, mi papá tuvo que haber terminado pagando algo así como 90.000 pesos el subsidio largo que duraba 20 años. Y el otro es probable que haya sido por 30, 60. Entonces, esa lógica hipotecaria que uno ve con distancia y dicen, oh, esto es neoliberalismo puro, cuidado, las corporaciones edificaban, ¿cierto? O vendían las casas con subsidios que venían de la caja de ahorro previsional, de las cajas de empleados particulares, de todos los sistemas de caja que había. De todas las cajas. De hecho, es muy común, en las ciudades chilenas existen muchas poblaciones o conjuntos habitacionales, incluso en el mismo Santiago, que son las viviendas en par, sin par, ¿cierto? Todo eso proviene de los ahorros que las personas invirtieron en vivienda en un momento determinado. Entonces, insisto, no hay nada que sea muy novedoso. No es por echarle agua al asado de nadie, no se trata de eso. Se trata de colocar cosas en contexto. Estamos recurriendo a recetas que hemos utilizado durante todo el siglo XX en un momento con mayor énfasis y a veces con menor énfasis. Pero la receta es la misma. ¿Por dónde iría la salida? Y ahí es donde vamos a la salida. Quizás dejar de hacer lo mismo. Y hay varias propuestas. Están los bancos de suelo, que colocan, ojo, y ahí ustedes tienen un rol importante en desagregar lo que ocurre aquí. Los bancos de suelo colocan al municipio nuevamente a la cabeza de la planificación territorial con orientación de desarrollo, que es algo que los municipios chilenos abandonaron. La ley de municipalidades de la década del 80 le entrega al municipio, al gobierno local, la capacidad y obligación de generar alternativas de desarrollo local a través de la planificación, ¿cierto? Y esa planificación no es hacer el texturado del mapa, por el contrario, esa planificación tiene que ver con definir las orientaciones de desarrollo comunal que están basados en la identidad de los barrios que la componen y la capacidad que tienen estos barrios de conformarse como comunidades. Eso es lo que tuvo que haber ocurrido en la década del 90, reformando la ley de municipalidades, y fue precisamente lo que no ocurrió porque no hay plata. Yo tengo un dicho para eso. Los municipios no es que no tengan plata, lo que pasa es que los municipios tienen deudas. No es que no tengan dinero. Los municipios utilizan muchas veces para pagar los salarios del profesorado las líneas de crédito de las cuentas corrientes que tienen. Entonces, esa cuestión nosotros tenemos que considerar. Y ahí hay varios puntos. Bueno, José lo sabe mejor que yo, que tiene que ver con rentas municipales, la ley de rentas municipalidades 2, vamos a sacar el porcentaje a las más ricas, lo vamos a distribuir en las más pequeñas, vamos a promover las patentes solidarias. Hay una serie de cuestiones que han ido ocurriendo ahí, pero lo único que los municipios tienen es el cobro de las patentes, los derechos de basura y lo que reciben del FNDR, que viene más encima retimizado muchas veces de los impuestos territoriales. Que además alguien se atreven a decir que los van a acabar, entonces es como ridículo, o sea, no hay más dinero. Los municipios, además, para cumplir con sus obligaciones, se endeudan cuando pueden. Oye, Voltaire,
Está Voltaire. bien, ya nos conocemos hace tanto tiempo y lo voy a decir. Fue una cantidad de información que nos entregaste en estos pocos minutos que tienen distintas aristas. Exacto. Pero me quería detener en la ruta de entrada, en esa ruta de entrada que tú consignas si es que esa ruta de entrada que consignas está de algún modo recogida en estas propuestas que se están de algún modo ya evidenciando en la discusión constitucional, ya sea en la convención o en otros espacios, porque como tú bien indicas, pareciera ser que son elementos que de pronto pudiesen incomodar respecto de cómo tú lo estás planteando, ¿no? Porque uno cree que existe una circunstancia que es hoy día significativamente dolosa, no sé si está bien dicho el término, pero es casi una tradición respecto de cómo se ha ido articulando el tema de la vivienda, con distintas nomenclaturas, con distintos modelos de desarrollo dentro de nuestro país. Entonces, ¿cómo se va visibilizando esto para que tenga una capacidad de debate más aterrizado, que sea también bastante menos como, traemos acá la pólvora como tú dices, pero no, la pólvora ya estaba, además estaba mojada y que hoy día se precisaría de, o sea, eso está puesto en valor, ese antecedente está puesto en valor porque me parece sumamente relevante. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Miren, yo les voy a contar una parte de lo que ocurrió este año. Este año, apurado por la construcción del presupuesto 2022, el Ministerio de Vivienda, a través de los serbios, llamó a unos diálogos por la vivienda en la ciudad. Supongamos que se hayan llamado así, fue en julio. Y los Ceremi, a mí me tocó participar en el Biobío, los Ceremi tenían el mandato de formar esos grupos. A mí me tocó ir a una de 6 reuniones, que eran lo que se denominó desde la vocería de gobierno como los espacios de escucha o algo así. Y en el fondo lo que se hizo ahí fue revalidar un poco la orientación subsidiaria que se tiene hasta ahora. Yo responsablemente puedo decirles que lo que se recogió, y que incluso el Ministerio de Vivienda lo publicó, ustedes lo pueden encontrar ahí, es sofisticar aún más la entrega de los subsidios y transitar a que la vivienda subsidiada esté cada vez más lejos de la escena de la vivienda de la década del 80. Y ahí hay un punto que tiene que ver con convertir a la vivienda en un bien de mercado cada vez más fungible en situaciones futuras. Yo quiero hacer un punto. Hubo un gringo olvidado en el tiempo, que se llamaba Ben Richards. Este gallo escribió un artículo y después se dedicó a hacer guiones para las series en Estados Unidos. Y el artículo que escribió es sobre la vivienda en Chile y el neoliberalismo de bienestar. A mí me marcó ese trabajo. Voy a decir, casi me cambió la forma en la que yo estaba mirando el problema al principio. Y él, de manera muy, muy, muy analítica, desarma el sistema de bienestar que había edificado la dictadura con Odeplan, particularmente con Odeplan, que es un ministerio olvidado cuando se estudia y se piensa, oye, Odeplan, ¿qué hacía Odeplan? Bueno, Odeplan era el ministerio que distribuía el bienestar, de cierta manera. Y se supone que eso hoy día no Disculpa, existe. Voltaire, es la Oficina de Planificación Sí, que Nacional. la creó Frei Montalva. La Entonces, creó Frei Montalva. Odeplan, y además, que fue además el que creó el MIMBO. Además, Odeplan tenía una particularidad, porque Odeplan lo que hacía en su fórmula original era distribuir el bienestar. O sea, esto es lo que tenemos y así lo vamos a repartir. Y esa lógica, bueno, se perdió y se convirtió en la hiperfocalización, la conocemos muy bien en la década del 80 con Miguel Cast, ¿cierto? Que fue colocado a tamaño de estatua en el caso de Odeplan, cuando lo que se creó en realidad fue reventar pequeñas comunidades basadas en subsidios que eran, muchas veces se pegaban cabezazos, no había control de universalidad. Y eso explica por qué el país llega a un volumen de pobreza, el año 90, que está por sobre la media de cualquier media posible en la actualidad, que es solo el 50%.
Cuando viene ese nivel de la hiperfocalización, se encuentra con que hay barrios, unidades territoriales que están sobreinundadas de subsidios, ¿cierto? Pero en condiciones que son paupérrimas. Entonces, estaba la meta de las 500.000 viviendas en los 80, la concertación en el periodo demócrata cristiano propone 1.000.000, nunca se llegan a ninguno de los dos parámetros, pero sí, ojo, ambos van a decrementar la calidad de la vivienda. Y hoy día el objetivo que Minbu actual, con Felipe Ward a la cabeza, ha tratado de instalar es distanciar la vivienda todo lo que se pueda de las casas Copeva, los bloques de la Villa del Copolcán, los ejercicios fracasados que están en la región del Biobío también, los condominios que nunca se pudieron construir en Arica. Todo eso está hoy día como el ejemplo de lo que no quieren ser. ¿Y cuál es el objetivo? Transitar a una vivienda fuertemente hipotecaria, con una alta participación de la banca comercial, que quizá es la gran innovación del Servio, que es meter a los bancos, ¿ya? Y al meter a los bancos en el mercado hipotecario, deja afuera de la posibilidad de acceder a la vivienda a todos quienes no son sujetos de crédito. Y esa situación es la que hoy día genera la situación deficitaria, aparte de todas las otras condiciones de inflación, tasa de interés, evaluación bancaria, entre otros. Lo que ocurre con quienes no pueden acceder al crédito, ahí la distancia entre el acceso a la vivienda y la condición de allegamiento, por ejemplo, es cada vez más larga. Y ese punto es clave porque los subsidios de integración, que tengo que decirlo, los dos programas de gobierno están puestos ahí con distinto énfasis, pero se acogen a la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que si uno la lee con detención, yo lo recomiendo como lectura, no es para un domingo en la tarde, pero varios días en la semana puede ocurrir. La Política Nacional de Desarrollo Urbano tiene cosas muy interesantes respecto a la integración y que si se miran en un conjunto, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que la firma Piñera, pero esa Política Nacional de Desarrollo Urbano tiene un periodo más largo de desarrollo. Sí. Y luego hay un documento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano hacia ciudades más justas y justicia urbana, que es un documento que pasó un poco al olvido, también es interesante, mira, lo de 2015. Ese trabajo, esos dos trabajos, esas dos propuestas, vale la pena mirarlas porque la palabra integración se repite cada dos líneas está la palabra integración social y territorial, integración social y territorial. Y eso tiene que ver con esta idea germinal de los bancos de suelo, que es colocar y proveer de condición topológica real a la vivienda subsidiada dentro de las zonas urbanas para que esté servida y no excluida, ¿ya? Pero hay un segundo piso que tiene que ver con las otras marginalidades. Estar dentro de la ciudad no asegura acceso. No. Y esa lógica es acceso a servicios, bienes en general. Y esa lógica genera una nueva escala de marginalidad. Y esa nueva escala de marginalidad supone comprenderlo de una manera distinta que con buenas intenciones e hiperfocalización no funciona. Y de ahí viene este criterio de universalidad. Por eso es que es interesante mirar también cómo ha ido los sectores medios que acceden a la vivienda a través de la hipoteca, también van construyendo una nueva escala de marginalidad, silenciosa, pero existe de todas maneras. Voltaire, en esta pasada hiciste anclaje a el rol y función que tienen los municipios, y de algún modo tú mismo como que respondiste hacia la dificultad que tienen los municipios para hacer efectivo el mandato que la ley les consigna sobre esta materia y tantas otras. ¿Crees tú que a partir de lo que indicas, el que aparezca un gobernador regional electo que tiene que avanzar con una potestad democrática, pudiese tener mayores oportunidades de generar mejores coordinaciones y condiciones para que en la precariedad que todavía, en la que todavía están los municipios para estas circunstancias, pudiese ser más eficiente y eficaz? Y estoy pensando derechamente en los comités de allegados de las distintas comunas, porque los comités de allegados de las distintas comunas que gestionan su legítimo derecho de la casa propia,
tienen un primer momento de organización y coordinación desde los municipios. De hecho, los municipios hacen allí una oficina de la vivienda en más de una oportunidad y empiezan a articular con la política habitacional directamente con el Serviu y no necesariamente coordinando con el gobierno regional, por razones del centralismo, por razones políticas, por lo que sea. ¿Crees que pudiese existir un giro respecto de esta circunstancia en estas tres escalas? Gobierno regional, hoy día electo, gobierno comunal en su precariedad, más comités de allegados que están demandando regularmente el legítimo derecho de la casa propia. Sí, ahí hay un punto que es bien interesante. Yo no le voy a colocar nombre a esta cuestión para señalar, no, rego y esto no, pero en particular hay un trabajo a nivel metropolitano que va a ser muy complejo de solventar si no se concurre al concurso de los gobiernos regionales. En los próximos 5 años, y lo voy a decir porque es esencial valorarlo en el punto donde estamos. Los gobiernos regionales nacen con atribuciones muy limitadas. Yo diría son atribuciones hasta insultantes para cualquier régimen democrático que aspira a ser descentralizado. Así de claro. Y bajo esa lógica, la capacidad de coordinación que tienen los gobiernos regionales hoy día, más allá de prestarlos el porcentaje que pueden transferir a los municipios para hacer actividades de bien social, participar en la pavimentación colectiva, el PPPF, que es el subsidio de remodelación, ampliación y recuperación de espacios comunes, todo eso puede funcionar, pero si no existe un mandato real, tipo alcaldía mayor colombiana, en donde la gobernación regional tiene capacidad de coordinación, olvídense de cualquier proyecto de integración territorial efectivo. Solo es coser una frazada. Siempre, ¿se acuerdan ustedes cómo eran las frazadas que se hacían de pedacitos de otras telas y uno las miraba con cariño, ¿cierto? Ese tipo de frazadas, eso va a terminar siendo si es que no hay una alcaldía coordinadora mayor. Y ahí la gobernación regional tiene un rol bastante, a mi juicio, importante. Y respecto a los comités de vivienda en este encaje, yo les voy a contar una historia. Un municipio metropolitano de Santiago que tiene 150.000 habitantes y 25 comités de vivienda reconocidos dentro de la orgánica residencial habitacional de la comuna. Lo que significa que si cada comité tiene hasta 300 familias que sería más o menos el promedio, 200, 150, 300 familias, significa que 90.000 de las 150.000 personas están en un comité y por lo tanto más de la mitad están en condición de allegamiento. Y ese municipio tiene un presupuesto anual de 5.000 millones de pesos. ¿Qué posibilidad tiene ese municipio de poder hacer algo respecto a ejercer alguna acción con sus comités? Ninguna, absolutamente ninguna. No tiene ninguna posibilidad. Tiene una posibilidad, una posibilidad, que es convertir los colegios en unidades inmobiliarias que pueda transferir a las comunidades. Pero fíjense lo terrible. Voy a tomar el único bien que asegura un escalón de justicia en las condiciones que sea, que sería la educación, para convertirlo en una solución habitacional. El hambre contra las ganas de comer. Entonces, esa situación que nosotros miramos... Qué mejor descrito. Claro, esa situación que miramos nosotros a nivel metropolitano, hoy día a nivel metropolitano, si lo llevamos a nivel de ciudades medias o espacios suburbanos comunales, como por ejemplo podría ser Padre Hurtado, o no sé, Talagante, la gente se olvida de repente, Melipilla, San Pedro, todo ese sector. Si uno lo lleva a ese nivel, la situación es aún peor, aún peor. Entonces, hay que considerar, a mí me da la impresión que si el gobierno regional no se fortalece en lo inmediato, más allá de la eliminación de la delegación presidencial, que además que la delegación presidencial, me van a perdonar, pero, o sea, eso es democracia tutelada, democracia vigilada. Eso es la delegación presidencial. Soltaron una cosa y agarraron otra al tiro. Exacto. El gobierno regional tiene que tener una capacidad lo suficientemente autónoma para poder generar, además, soluciones, como se dice hoy día en la teoría urbana, situadas. O sea, que vayan de la mano con la misma identidad que tienen las regiones y las unidades barriales que la componen. Porque vamos a decir algo, salvo casos muy excepcionales, la identidad regional, la identidad comunal, y para qué decir la identidad provincial,
en cierta manera, son bastante míticas en el caso chileno. ¿Ya? No son cosas que yo vaya a ver y fíjense ustedes que la región, más que el polígono, tiene que ver con la amplitud de la costumbre. El Valle Central, el norte minero. Voltaire, yo tengo una consulta. Yo, como dirigente social, he participado en algunas reuniones con alcaldes. Siempre me he quedado la duda porque voy a situarme en nuestra comuna en Padre Hurtado, en donde la explosión demográfica ha sido muy grande en estos últimos 6, 7 años, en donde la cantidad de viviendas que se están construyendo crecen a nivel exponencial, en donde yo siento que no sé, está bien que se construyan viviendas que además no son tan accesibles al común denominador de los ciudadanos, ¿cierto? Son viviendas caras, pero ¿quién es el que planifica o quién es el que autoriza que se construyan viviendas en una comuna? ¿Tú sabes eso? ¿Qué organismo es? Porque el alcalde dice que él no es la persona que autoriza, ni ve cuántas casas, ni qué tipo de casas se va a construir en tal sector, sino que como que a él le llega, ya, en esta parte de tu zona se van a construir, no sé, 10 condominios. ¿Están así? Es que yo no sé realmente cómo le pudieran haber dicho eso, pero tengo que decirle que en realidad el único que tiene la capacidad de planificar y determinar las cargas de densidad en las comunas son los alcaldes. Yeah. Porque lo que hace y ahí hay una gran, y esto lo dijo Claudio Orrego, y no es por ponerle la chapa a Orrego, yo ni lo conozco, pero una cosa que vale la pena decir, Orrego dijo, lo único que hace el gobernador metropolitano respecto a la planificación es definir el límite urbano. No. Y al definir el límite urbano dice quiénes van a ser parte de la mancha urbana y quiénes van a quedar fuera de ella. Y ahí hay un tema de densidad. Entonces yo voy a hacer densificación programada, vamos a ingresar Padre Hurtado al límite urbano y por lo tanto eso significa que podemos aprobar proyectos que tienen una mayor densidad. Salvo las zonas de desarrollo urbano condicionado, como por ejemplo Alto Almanzano, que está por la salida norte de Santiago, o lo que fue en su momento, y ustedes lo saben muy bien, la ciudad satélite. Es enorme la ciudad satélite ahora. Pasando claro, ya, sí, es monstruoso. Pasando sí, ya al tema de nuestro programa, ¿cierto? Construyendo Unidad, siempre en camino hacia la Convención Constituyente Voltaire. ¿Cómo se puede plasmar el derecho a la vivienda en nuestra Constitución para que sea reconocido como tal? Yo no he pensado, miren, yo creo que todas las personas, y esto lo digo con mucho respeto y cariño, porque esto es un circuito chico, nos conocemos entre todas y todos, y nos queremos harto, a pesar que a veces nos tiramos alguna cosa en algún congreso, nos queremos y nos tiramos harto. Pero yo tengo que decir una cosa para hacer bien en honor a la verdad. Yo por lo menos no la tengo. Hay muchas personas que desde el día que se armó este mandato constitucional, que no tiene que ver solamente con la convención, sino con sus orígenes, la discusión a nivel nacional que se dio, bueno, qué era lo importante. Me tocó participar en varios estos cabildos ciudadanos que se hicieron después del 18 de octubre. Del 18 de octubre. 18 de octubre. Después del 18 de octubre, yo tengo un problema con esa fecha porque cuando pasó esto yo estaba fuera del país y bueno, volví el 21 llegué yo. Y después de la revuelta de octubre viene una situación bien interesante, que es esta pregunta en donde las personas se empiezan a cuestionar qué era lo que nosotros queríamos, qué es lo que nosotros queremos. Y el tema de vivienda, donde me tocó ir a mí, fue el que menos apareció hasta ese punto. Lo más importante era la forma de gobierno, el sistema político. Eso es lo que la gente preguntaba. ¿Dónde nosotros vamos a obtener más poder? Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿eh? Porque yo creo que antes y me parece a mí que hay que transitar de la mano porque la convención tiene un mandato y tenemos que respaldar todo lo que ella decida para que funcione y llegue al punto que nosotros estamos esperando. Y una de las cosas que tiene en ese sentido es que al unísono al sistema político tiene que ir mirando también el ejercicio de otros derechos. Y ahí se verá después si es que es minimalista, maximalista. Yo he estudiado mucho la Constitución, mira, voy a decir algo quizá a la gente no le va a gustar, pero yo he estudiado mucho la Constitución boliviana, que uno puede pensar lo que quiera, pero yo invito a la gente que lea la Constitución boliviana. Está acá al lado, hablan parecido a nosotros, ¿ya? No es la Constitución de Nueva Zelanda, lo siento, pero funciona, y si ustedes la ven y la leen, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en materias de educación, la Constitución boliviana garantiza el derecho a la educación, y el Estado se compromete a proveer educación pública y gratuita bajo altos estándares de calidad. Artículo siguiente.
el Estado garantizará el funcionamiento de la educación de provisión mixta y particular, sin desmedro a lo anterior. ¿Usted ve alguna colisión de derechos ahí? Yo no veo ninguna. Entonces, hay que pasar de un Estado en donde lo que se garantiza es el acceso a competir por un Estado que se dedique a garantizar el ejercer. Ejercer el derecho a la educación, ejercer el derecho a la vivienda, y no que yo tenga la única garantía que tenga al término de mi existencia natural sea haber participado en un concurso para ver quién de entre los pobres era el mejor pobre para obtener el subsidio. Hoy día Eso es. estaba conversando con mi hermana que está postulando el subsidio. ¿Cuándo va a salir? No sé, me dice, no tengo idea, pero lo importante, me dice, es que me mandaron un correo en donde me dicen que si no salgo aceptada es bueno para mí porque para la próxima postulación voy a tener puntaje de antigüedad. Pero ¿cómo te mandan un correo para decirte eso? Le preguntaba yo. Sí, me decía, eso me mandaron porque salió un llamado a un subsidio especial ahora en donde me daba la posibilidad de renunciar al que estoy postulando, pero ese no me daba la antigüedad en caso de que sí o sí voy a salir rechazada. Entonces yo no lo entiendo porque si yo lo miro desde la perspectiva de la gente común, de la gente que gana un sueldo mínimo, es imposible postular a una casa si dos personas en un hogar de 4, vamos a decir, un papá, una mamá, o cómo se conforme la familia, no importa, ganan el sueldo mínimo, no son sujetos de crédito, entonces es imposible que puedan postular a una casa, es imposible. Lo otro es que el sistema inmobiliario, yo lo encuentro piquín, por decirlo de una manera suave, porque las casas las ponen en el monto límite del subsidio, o sea, 2.200 UF, casas que no valen ese precio. Entonces, se llevan la mayor parte del subsidio y cobran la casa más cara en terrenos más pequeños. Entonces, es un tremendo negocio y la gente obviamente no sale nunca beneficiada. Entonces, es un tremendo sacrificio tener una casa en donde se tiene que disponer de cosas que deberían ser para el vivir, por el vivir bajo techo. Entonces, es un tremendo problema y como siempre aquí en nuestro país es un tremendo negocio, ¿no? Entonces, no está el derecho a tener vivienda, no está concretado como derecho, no existe. Entonces, la gente tiene que conformar comités de vivienda, tiene que pelear, colgarse en un puente para visualizar su problema, para decir que son familia. Entonces, yo encuentro que es terrible que no exista la medida social para atender este problema. Ahora, yo quería colocar un pelo a la sopa, de esos que ya poco me quedan, que hace referencia a esta idea que nos presenta Voltaire, que no tiene una solución. Claro. Pero escuchándolo, yo creo que va a ir ganando una solucionática en su argumentación, o una solucionática de tantas que se pueden exponer. Y se me ocurre, y corríjanme, que tiene que ver con cómo el derecho a la vivienda, con el antecedente que ya se tiene, histórico, que todas las sofisticaciones que hoy día tenemos tienen un antecedente de bastante larga data, solo que está más sofisticado, pero para generar esos giros significativos, transformadores, como se suele denominar hoy día un giro importante, el derecho de la vivienda debe entenderse como un derecho que es, para que se concrete finalmente, está es multifactorial su logro, ¿tá? Su concreción, multifactorial y multiescalar, ¿tá? Y ello tiene que ver con relaciones de poder y tiene que ver con, cuando hablamos de relaciones de poder, con formas de autoridad política y su ejercicio y formas presupuestarias, y que se baje finalmente el presupuesto y la financiación para que ello ocurra de una manera distinta en términos de derecho. Ejemplo, cuando Voltaire indica lo que indica sobre el rol de los municipios, que lo escuchaba hace un rato, claramente cualquier municipio, sin perjuicio de que la ley lo mandata a hacer tal cosa, finalmente queda vaciado ante la incapacidad que tiene para
generar, por ejemplo, un plan o un instrumento de planificación territorial como es un plan regulador. ¿Tá? Y desde allí, exceptuando los municipios que tienen más ingresos, que los municipios que tienen más ingresos tienen la musculatura para generar una condición que es bastante más favorable respecto del ordenamiento del territorio, y si es que quiere concretar el derecho de la vivienda, por supuesto que lo pudiese ser, pero pensando en municipios como el nuestro, como el de La Pintana, como el de Camiña, allá en el norte, u otros, ¿no? Claramente que esas expresiones municipales, territoriales, debiesen estar dotadas, así como se pide que, y bien lo indica Voltaire, más fortalecidos los gobiernos regionales, también los gobiernos locales, y que se transformen en gobiernos locales y no en meras administraciones, y que por lo tanto la letra de la ley tenga bastante más sentido con lo que implica esa letra de la ley y no quede necesariamente como un buen verso versus la realidad que tienen que gestionar y finalmente no gestionan, y finalmente llega un órgano centralista a realizar pega de planificación, pega de vivienda, pega de ciudad. Por lo tanto, se me ocurre que el derecho efectivo de la vivienda obliga a entenderlo multifactorialmente y multiescalarmente. Y yo creo que eso ya no es sofisticación. Yo creo que ya eso sería una transformación integral para avanzar en el logro de la vivienda, y así un integrante de un comité de vivienda no tenga que estar sometido a la ingratitud que le permitió constatar otra vez la hermana de la Karina, ¿no? Chita, qué buena onda que perdiste porque tienes mayores grados de antigüedad. Así que para la siguiente, pero para avanzar en eso son múltiples, y ahí múltiples, y el debate constitucional, yo sería interesante conocerlo. No he tenido oportunidad de conocer esa, pero yo creo que por ahí va, como varias de las cuestiones son multifactoriales. ¿Y cómo sería evaluar la idea del alcalde de Recoleta de Jagüe de las inmobiliarias municipales? Las inmobiliarias populares. Sí. Yo creo que ese es un buen tema. Lo que pasa es que las inmobiliarias populares, es que, bueno, aquí despejemos la variable primero. Primero que todo, el apellido popular no convierta las cosas en marxistas, leninistas, maoístas. No. Y ahí hay que hacer un quiebre importante, porque si no se cae en que todo significa que quieren todo gratis. No. Claro. Y hay varios modelos. Hay modelos que incluso acá los equipos que apoyan a Boric lo han planteado, que son los modelos que ocurren, por ejemplo, vivienda pública en Alemania, regulación de los precios de alquiler en Barcelona o también en Francia. Y lo que hacen en particular es controlar un poco la competencia. Porque ¿qué es lo que ocurre? Ellos tienen un factor que nosotros en Santiago tenemos, pero no está tan desarrollado de manera continua, que es Airbnb. U otras formas de alquiler estacional por aplicaciones que están fuera de la regulación. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de la crisis de 2008, muchas veces lo que le quedó a algunas familias para poder recurrir a un ingreso era su departamento, su vivienda. Y meterla en las aplicaciones fue una posibilidad también de generar una renta, que se había perdido, se había detrimentado el salario. Entonces, ante ello, agregar una renta adicional con esto de los arriendos por las aplicaciones pareció un buen negocio. Algunas comunidades españolas lo regularon, ¿eh? Yo estuve en Valladolid en una vivienda turística, o sea, un departamento que estaba en un conjunto residencial común y corriente, y se arrendaba y traía un reglamento, se entregaba con un protocolo. De hecho, había señalética de vía de escape, extintor, como si uno estuviese en una habitación de hotel, pero era una vivienda una vivienda de arrendo. ¿Y eso por qué? Porque si de lo contrario, ¿qué es lo que ocurría? Si no tenían normalizada la vivienda de alquiler, los alquileres, la vivienda de alquiler, o sea, con fines turísticos, se disparan los precios del arriendo. Que es un poco lo que ocurre aquí, como el rentismo chileno no es un accidente neoliberal. El rentismo chileno es una condición histórica, ¿ya? Que proviene de los tiempos de la colonia. Sí, No es,
si nosotros nos vamos a la historia colonial, de la propiedad colonial, el Pero bueno Estado que chileno lo diga usted, Voltaire, que usted no es un neoliberal. Entonces, es bueno que... es un estado, este es un estado rentista. Las personas tienen una obsesión con la propiedad. El 66,7% de la población chilena tenía propiedad, ejercía alguna propiedad traslaticia, o sea, que estaba en compraventa esperando el dominio al término de la hipoteca, pero estaba en régimen de propietario, o por lo menos de tenedor. En ese caso, esto, por eso les digo, no es un accidente el hecho. Entonces, cuando hay una vivienda que se construye para inversión, en el fondo, que no es una inversión que las personas tengan el dinero, hay un endeudamiento para endeudarse, es un vehículo finalmente. Entre eso está, no sé, pueden estar los créditos de consumo, las hipotecas, mi capacidad hipotecaria, el banco me ofreció y lo voy a pagar en tantas cuotas y lo voy a comprar. Y hay casos que son, pero siempre en la prensa sale, no, el tipo tenía 40 departamentos. Y yo digo, ¿cómo tiene 40 departamentos? Yo tengo 40 años, tendría que comprar uno por año. O sea, ese tipo de situaciones son anómalas y de cierta manera las inmobiliarias populares lo que hacen es competir en eso. Ahora, la particularidad que tienen las inmobiliarias municipales, populares o de iniciativa pública es que contienen el precio del alquiler, permiten generar competencia y no hay nada más libre mercadista que la competencia. Este país en eso es bien, nosotros vivimos monopsonio, poquito oferente para un producto en particular. Y esa lógica monopsónica que tenemos nosotros nos obliga a creer que el único vehículo de producción de precios son, por ejemplo, la localización, el servicio. Creo que ahí hay un punto importante. Las inmobiliarias municipales sirven en cuanto logran controlar el flujo de los arriendos en una determinada localización, pero además cumplen un fin social, porque generan un espacio intermedio entre la vivienda final y la no vivienda. Y esa distancia, cuando uno, volvamos al principio, es más larga, ¿cierto? Nosotros tenemos una distancia larga porque comienza el requerimiento por vivienda en condición de allegamiento y entre medio se va alejando, hasta que llega un punto en donde el único vehículo es salir a arrendar. Yo quiero recordar que existe un subsidio del DS52, que es el Chao Suegra, que después se reformuló y se arregló que era el subsidio de arriendo, que era una cantidad de poca de años, después era por más años, era una cantidad de población hasta como los 40 años, después hasta los 65, y así. Pero, por ejemplo, fomentar el alquiler en condiciones de mercado competitivo y no de abuso, como está planteado hoy día, también tiene que ver con mejorar las condiciones inmediatas, esperando que las condiciones de ahorro, provisión de vivienda, postulación a subsidio, acceso finalmente a la vivienda sea más o menos más próxima. Y en eso las inmobiliarias municipales podrían tener mucho que decir. Lamentablemente es un caso único. Entonces, habría que ver cómo se podría comportar en otras situaciones. Ahora, municipios que puedan salir a construir una oferta inmobiliaria específica masiva son poquísimos No los hay que tienen recursos. capacidad. Muy pocos. Por lo tanto, en el fondo lo que se puede más proveer son los alquileres. Creo que ahí hay un punto que puede apaciguar un poco el fragor inmobiliario, porque lo otro es hacer la española. Vamos a construir, regalemos las hipotecas como fue antes de la crisis española y lancemos las viviendas donde sea, que también es un vehículo, pero hay que aceptar que eso puede generar morosidades, puede generar deuda, y la banca chilena no sabemos cómo se va a comportar, porque la única vez que estuvo en crisis real el Estado la salvó completa. Que no lo reconozcan es otra cosa, pero así fue, tengo que decirlo. Oiga, Voltaire, ya parece que estamos medios terminando, pero no quería... Estamos a 40 segundos. Y yo estoy a punto de desaparecer, pero todavía no vence. Hacer una pregunta en términos de la idea de... Claro, hemos centrado la conversación en el tema pero de la no hemos vivienda, dicho lo que tiene que ser el derecho, y eso es grave. y tiene que ver con la idea de ciudad. ¿Cómo dialoga el derecho de la vivienda con el derecho de la ciudad? ¿Tá? De esa ciudad justa, como país cerrando, me imagino, Karina, ya, ¿o no? Así es, estamos a 15 segundos de cumplir el tiempo de programa. Ya. No, pero voy a tener que decirlo Le así. podemos dar un minutito más, un par de Sí, minutos. por supuesto, todo es 2 minutos. conversable. 2 minutos.
más o menos breve, yo se los puedo plantear. En general, el tema del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda no hay que verlos como solo un cuerpo, porque también cometemos un error. El derecho a la ciudad anula a los hábitats rurales que también están habitados. Y cuidado con eso. La anulación de lo rural a Chile le ha salido muy costoso. Fíjense ustedes que desde que se anula lo rural y se empieza el país urbanizado, y la urbanización extendida que hay hasta el día de hoy, la transformación en la dinámica de la agricultura, en la dinámica de la producción de alimentos, en el agua, en lo que tiene que ver con las áreas protegidas, todo lo que está fuera de la jaula de cemento se convierte en un sistema caótico. Tanto es así que hoy día, entre sequía y saqueo, hay 1 centímetro de distancia respecto a los derechos y el uso del agua. ¿Ya? Sequía, saqueo, prácticamente llegan al mismo nivel. ¿Ya? O sea, la sequía 20 años, pero también, ojo, que el saqueo es aún más grave, agrava la condición de sequía. Por lo tanto, cuando uno tiene esas diferencias, dice, bueno, aquí hay algo que ocurrió. Claro, claro que hay algo que ocurrió. Nos preocupamos de fomentar un derecho anulando el otro. Entonces, el derecho a la vivienda es el derecho a la vivienda. Para ejercer la vivienda digna, el habitar colectivo, la formación de comunidad, el proyecto de vida, tanto en lo rural como en lo urbano. En las dos dimensiones. Si se hace con un mandato unívoco, no hay camino de retorno. Vamos a volver al punto donde estamos hoy día. Y ese derecho a la vivienda tiene que ser un derecho consciente que se forme una comunidad. Que el acceso a la vivienda significa construir un colectivo de bien común, que es aquello que este país perdió, extravió en el camino, o se lo quitaron, que es el sentido de colectivo, de bien común. Y ahí yo quiero hacer un punto. Cuando viene esta idea que es parte del lexicón neoliberal de los 80, que plantea lo que es del Estado, al ser de todos, no es de nadie. No, al ser de todos, es responsabilidad de todos. Y ese sentido de lo público se fue destruyendo. Si nosotros recuperamos el sentido de lo público como una acción de comunidad, vamos a recuperar el vínculo que existe, que es el primer elemento de protección que tiene un conjunto de vivienda, una villa, una población, una toma. Es reconocerse como parte de un proyecto que aparte de individual tiene una finalidad común. Y esa idea de comunidad se perdió, está extraviada en Chile. Hay algunos comités de vivienda que han sabido trabajarlo muy bien y acompañan a las personas después de la vivienda, porque muchas veces también ocurre que obtenida la casa propia, nos convertimos automáticamente en un conjunto de perfectos desconocidos. Sí. Y resistentes a otros vecinos. También. Claro, claro. Entonces, esa idea de comunidad a nosotros se nos robó, se nos secuestró. Salgamos a recuperarla. Yo creo que delincuencia, narcotráfico, todos esos dos puntos que han estado pero en la boca de todo el mundo las últimas 4 semanas, si usted fortalece a la comunidad, fortalece la unidad vecinal, fortalece el barrio, no tienen cabida, no pueden entrar. Exacto. No pueden entrar. Y ahí no se necesita un peso. Lo único que se necesita es hacer la transformación cultural de entender que esa virtud del egoísmo tan propia de Adam Smith es un fracaso en las sociedades que tienen que unirse para resistir, por ejemplo, el cambio climático y adaptarse a él y tratar de sobrevivir en estas condiciones nuevas que nos van a colocar en los próximos años desafíos muy superiores a preguntarnos si es que el arriendo está caro o está bajo, porque si no hay agua, da lo mismo donde arrendar. Si no hay que comer, da lo mismo donde arrendar. Así es. Siempre se hace corto el tiempo. Siempre, en todos los programas quedamos con cosas pendientes de ver, pero ya estamos cumplidos. Quiero agradecerte tu tiempo, Voltaire, sorry, por No, estar con nosotros, por acompañarnos, ¿cierto? Este programa va para gente común y corriente que muchas veces no tiene con quién o de dónde sacar este tipo de información. Así que tu tiempo y tu conocimiento es valioso y yo te lo agradezco en nombre de ellos. José, muchas gracias. Un gusto estar contigo nuevamente un día más. Mañana estamos en un programa especial, preparándonos para la elección de este domingo. Vaya a votar, es importante que vayan a votar. Este programa se construyó en base a el estallido social y a trabajar en el apruebo, así que esos 5 millones y fracción de ciudadanos que fueron a votar al apruebo tienen que sí o sí ir a votar este domingo 19. No voy a darle la opción a que elija porque tiene una opción nomás para votar. Una sola. Tiene solo una opción. Para Una que sola. Eso es lo que el trabajo esperamos. que estamos haciendo y la convención constituyente llegue a un buen trabajo, solo tiene una opción.
Así que un beso, un abrazo a todos y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense, chicos. Muchas Chau, gracias, que estén chau. muy bien, nos vemos. Chau. Aquí, Gracias, Walter. Gracias a ustedes. Pues.